Mi hija se escapó con su padrastro, mi esposo, y ahora ha vuelto a casa embarazada pidiéndome ayuda. Me convertí en madre a los 18 años. Un embarazo no planeado, fruto de un enamoramiento rápido y desastroso. El padre de Camila no quería saber nada. Se fue al tercer mes. Desapareció. Y por mucho que intenté fingir que todo estaba bien, me marcó. Porque no solo perdí a un novio, perdí el derecho a soñar con ligereza. A los 18 dejé de ser una niña. Me convertí en madre, trabajadora, responsable de otra vida. Y aunque amaba a Camila con todo mi ser, no puedo mentir, fue duro. Crié a mi hija prácticamente sola. Mi madre me ayudó lo mejor que pudo en los primeros años, pero falleció prematuramente. Después de eso, solo éramos ella y yo. Trabajaba en 3 turnos, tienda, limpieza y fines de semana en un restaurante. Nunca faltaba la comida, pero siempre faltaba mucho. Llegaba tan agotada que a veces se quedaba dormida sentada en el sofá viendo dibujos animados. Cuando Camila era pequeña, a menudo rogaba por un padre. Veía a sus compañeros en la escuela con padres presentes y preguntaba, ¿por qué no tengo uno yo también? Yo respondía con una sonrisa forzada, porque tienes a tu mamá. Y yo soy 2 en 1, pero ningún niño entiende ese tipo de respuesta. Con el tiempo dejó de preguntar, se retrajo. Camila, una chica reservada pero muy inteligente. Desde pequeña, aprendió a valerse por sí misma. Tenía algunas dificultades para expresar afecto. A veces sentía que la asfixiaba con mis intentos de recuperar el tiempo perdido. Nuestra relación siempre fue intensa. Yo era madre y padre, pero siempre sentí que había un espacio dentro de ella al que nunca podía llegar. La adolescencia era un campo de batalla. Peleábamos casi a diario. Ella pensaba que la trataba como a una niña. Pensaba que quería ser adulta demasiado rápido. Y es cierto, es solo que vi en ella la misma sed de libertad que yo tenía a los 18, pero con una diferencia. Me habían obligado a madurar. Ella quería madurar por las razones equivocadas. A los 18 terminó el instituto sin saber qué quería en la vida. Era inteligente pero inestable. Empezó a trabajar en una tienda durante un tiempo y luego lo dejó. Se quedaba mucho en casa, con el teléfono, sin planes. Sentía que estaba estancada, pero cada vez que intentaba hablar terminábamos peleando. Le dije que tenía que seguir adelante. Me dijo que estaba amargada y frustrada. Palabras duras, hirientes. Y a veces pensé que hablaba en serio. Fue por esa época cuando conocí a Fernando. Yo ya tenía 37 años, cansada, emocionalmente agotada y completamente desacostumbrada a cualquier idea de romance. Había pasado casi 2 décadas viviendo para mi hija. Nunca había traído a un hombre a casa. Nunca había salido con nadie durante más de 3 meses. No quería meterme con ella, pero en el fondo también era necesitada. Me sentía invisible. Fernando apareció de la nada. Era un viernes por la tarde, en la fila de una farmacia. Me dejó pasar. Sacó el tema con una amabilidad poco común y en 2 minutos estábamos riéndonos. Era un hombre que llamaba la atención. De piel clara, alto, de ojos llamativos, el tipo de hombre que no necesita esfuerzo para hacerse notar. Debía de tener unos 40 años, pero con un encanto que solo el tiempo puede moldear. No era solo buena apariencia, era aplomo, confianza, una voz firme, las palabras adecuadas. Nos volvimos a encontrar por casualidad la semana siguiente, esta vez en un restaurante cerca de mi trabajo. Hablamos durante casi 1 hora, y fue entonces cuando intercambiamos números de teléfono. Pensé que no me llamaría, pero lo hizo. Esa misma noche, nuestra primera cita fue en un restaurante pequeño y sencillo, pero él hacía que todo pareciera sofisticado. Era el tipo de hombre que te mira a los ojos, presta atención a cada palabra y te hace sentir única. Me trató con una delicadeza que nunca había conocido. Pronto me enamoré perdidamente. Tardé 3 meses en presentárselo a Camila, no porque pensara que no lo aprobaría, sino porque no estaba segura de lo que eso significaba. Fernando respetó mi tiempo. Nunca me obligó. Simplemente dijo que cuando me sintiera lista, él estaría dispuesto. El día que se conocieron estaba nerviosa, pero se saludaron como viejos amigos. Camila se sorprendió por su apariencia. Hizo una broma tonta como, no sabía que mi madre tuviera tan buen gusto. Fernando se rió. Yo también. Y por un momento, pensé que era buena señal. Hablaron mucho ese día. Hablaron de películas, de canciones antiguas. Camila parecía más relajada. Fernando tenía ese don. Hacía que la gente se sintiera cómoda. Sabía exactamente cómo comportarse. Nunca indiscreto. Nunca desafinaba. Después de esa cena, empezó a venir a casa más a menudo. Primero los fines de semana, luego algunas noches entre semana. Y poco a poco, se convirtió en parte de la rutina. Yo, que pensaba que tendría problemas para equilibrar los roles de madre y esposa, empecé a creer que por fin había encontrado el punto medio. Camila nunca se quejó. Al contrario, decía que él era maduro, educado, mucho más interesante que los niños de su edad. En ese momento pensé que solo era una adolescente impresionada. Nunca pensé que ese tipo de admiración pudiera recaer en otra parte. Nos casamos por lo civil después de casi 1 año juntos. Nada del otro mundo. Solo una reunión con algunos amigos cercanos. Camila estaba allí, vestida de azul oscuro, con una sonrisa sutil, sosteniendo una copa de vino y observando todo como si fuera una tarde cualquiera. Pero yo era feliz.
Por primera vez en mucho tiempo era feliz. Y por eso hoy todo me duele aún más. Porque no lo vi. No vi lo que crecía bajo mi techo. O tal vez elegí no verlo. Fernando tenía 45 años cuando nos conocimos. Era de esos hombres que no necesitaban hacerse notar. Su presencia llenaba la habitación, pero de una manera tranquila, sutil, casi hipnótica. Y eso me encantó, por supuesto. Después de años sintiéndome invisible, teniendo que ser fuerte todo el tiempo, cargando el mundo sobre mis hombros sola, esa mirada firme y ese talante sereno me desarmaron. Nunca imaginé ni por un segundo que alguna vez cruzaría la línea con mi hija. Nunca. Ni en mi peor paranoia. Era mayor, más experimentado, más centrado. Un hombre que decía cosas como que los niños necesitan estructura y que los adolescentes solo ponen a prueba los límites que les permitimos. Parecía saberlo todo. Tenía una opinión sobre todo, y al principio eso me dio seguridad. Cuando llegó a mi vida, pensé que era una respuesta del universo. Y cuando llegó a la vida de Camila, pensé que era el equilibrio que necesitaba. Al principio, apenas hablaba de ella. Siempre muy respetuoso, decía que la relación madre-hijo era algo que solo nos concernía a los dos, y que su papel era apoyarla. Pero con el paso de los meses, eso cambió. Poco a poco, empezó a opinar más. Comentaba cómo vestía. Decía que cierta ropa no le sentaba bien a su inteligencia. Decía que no se valoraba lo suficiente. Y tontamente pensé que era una señal de cariño. Que quería lo mejor para ella. Que intentaba ser una figura positiva y firme, como yo nunca podría serlo. Entonces empezó a notar cosas que yo no había notado. Dijo que ella se estaba volviendo cada vez más provocativa, que los adolescentes son atractivos, pero Camila tiene una mirada que dice lo que hace. Me reí nerviosamente y le dije que parara, y él siempre cambiaba de tema con ese tono irónico, como si yo fuera demasiado ingenua para ver el mundo como era. En ese momento no me pareció gracioso, pero tampoco vi ningún motivo para indignarme. Confiaba en él. Creía que solo hablaba de la manera retorcida que algunos hombres mayores hacen, con esa arrogancia de quien cree poseer la verdad. Nunca imaginé que en realidad veía a mi hija de otra manera. Con el tiempo, empezó a hablar más de ella que de mí. Dijo que Camila era inteligente, elocuente, que tenía una visión del mundo más madura que mucha gente de su edad, que parecía fuera de lugar en su propia época. A veces lo oía decir esto a otras personas, con un orgullo que me molestaba, no porque me disgustara oír elogios de mi hija, ni mucho menos, sino porque el tono, me parecía exagerado. Su forma de hablar, su forma de describir sus gestos, como si estuviera encantado, como si la observara más de lo habitual. Hablaba de sus expresiones, sus gestos, sus silencios, y empezó a compararlos. Tú y ella son muy diferentes. Tú eres reactivo, ella es contenida. Tú explotas, ella calcula. Y entonces dijo que quizá por eso los dos, ella y yo, estábamos en conflicto. Que necesitaba un enfoque diferente. Que quizá conmigo se cerraba, pero con él se abría. Estas frases empezaron a resonar en mi cabeza, pero seguía sin poder interpretarlas bien. En mi mente, era solo él intentando ayudar. Pero con el paso de los días, me di cuenta de que hablaba de ella con más entusiasmo que de mí. A veces, me contaba algo que ella decía antes de que ella tuviera la oportunidad de decírmelo. Un chiste, una opinión, una conversación al azar. Y me quedé ahí sentada, fingiendo que no me molestaba. Pero sí. Empecé a darme cuenta de que hablaban más de lo que yo sabía, que cuando no estaba en casa intercambiaban confidencias. Y una vez más me quedé callada, porque en el fondo creía que era algo bueno, que tal vez era bueno para Camila tener alguien con quien hablar. Nunca había tenido un padre. Tal vez solo estaba llenando ese espacio que había estado vacío toda su vida. Pero las cosas realmente empezaron a pesarme cuando me di cuenta de que él sabía demasiado sobre ella. Conocía sus gustos musicales, sabía qué tipo de perfume usaba, sabía cómo le gustaba el café, sabía a qué le tenía miedo, sabía de sus amigas, sus mensajes de texto, las peleas en la tienda donde había trabajado durante un tiempo. Y peor aún, me hablaba como si fuera natural saber todo esto. ¿Y yo? Estaba tratando de entender cuándo dejé de ser la confidente de mi hija. Una noche, dijo algo que me dio escalofríos. Estábamos viendo una película al azar, y la actriz principal era una joven hermosa y descarada. Él comentó riendo, «Tiene un toque de Camila, ¿verdad?» Esa mirada, esa seguridad. Sonreí con torpeza. Fingí no haber oído, y él no dijo nada más. Pero tampoco lo olvidé. Se quedó ahí, latiendo en mi cabeza, como una semilla de incomodidad a punto de florecer. En ese momento, lo que me molestaba no era solo la interacción entre ellos dos, era la forma en que la ponía en el centro de atención. Era el brillo en sus ojos cuando hablaba de ella. Era como si estuviera estudiando cada detalle de ella, como si se estuviera preparando. ¿Y yo? Seguía intentando convencerme de que todo estaba en mi cabeza, que veía malicia donde no la había, que era el miedo a perder a mi hija, o los celos de verla crecer y conectar con alguien que no fuera yo. Pero hoy, mirando atrás, entiendo que todas las señales estaban ahí, pequeñas, ocultas, pero estaban ahí, y los ignoré, porque nunca imaginé que ellos dos fueran capaces. No fue una pelea. No fue un descubrimiento directo. No hubo gritos ni sorpresas. Fueron una serie de conversaciones,
Miradas de reojo, frases interrumpidas, pequeños mensajes del universo que empecé a recibir de todas partes, menos de mi propia casa. Todo empezó con mi vecina de enfrente, doña Neusa. Una jubilada de 60 y pocos años, pasaba gran parte del tiempo en la ventana, con su taza de café y el mundo entero al alcance de la mano. Un día, cuando salía tarde para el trabajo, me llamó con ese tono desenfadado de quien finge no soltar una bomba. «Hola, cariño, ¿cómo estás?» «Solo una cosa, ¿vale? Ayer vi a Fernando salir con Camila. Fueron a la panadería, pero me pareció raro porque tenía la mano en la espalda de ella, ¿sabes? Como pegado a ella, y riéndose así, bajito, cerca de su oído. Me hizo gracia. Solo lo mencioné porque, ya sabes, vemos de todo últimamente». Ella se rió, yo no. Sonreí con torpeza y dije que debían haber ido a comprar algo que necesitaba, pero se me quedó grabado, porque recordé ese momento. Estaba en el trabajo. No sabía nada de pan ni nada. Le di vueltas todo el día intentando no darle importancia. Esa noche, cuando pregunté de pasada si habían salido, Camila respondió enseguida. «Solo fuimos a la farmacia. Quería comprar unas medicinas». Fruncí el ceño. «¿Panadería? ¿Farmacia? ¿Por qué dos versiones?» No comenté nada. Pero al día siguiente llegó otra, mi amiga Joana, de la peluquería donde llevo años cortándome el pelo. Es directa, de esas que no se andan con rodeos. Mientras me cepillaba el pelo, me dijo: «Amiga, ¿puedo decirte algo?» «¿Sin que te molestes?» Yo, ya con el estómago revuelto, asentí. Ayer por la tarde estaba en la heladería con Paulo y vi a Fernando con Camila. Solos. Riéndose como dos adolescentes. Me pareció, no sé, raro. Como una pareja. Paulo y yo incluso mencionamos que es tu hija, ¿no? Así que se me quedó grabado. No te lo tomes a mal, pero pensé en decírtelo. Heladería, panadería, farmacia. Todo empezaba a oler a excusa mal contada. Volví a casa con sabor a sangre en la boca, algo entre náuseas, rabia y pánico. Cené en silencio. Camila comía distraída, jugueteando con su móvil. Fernando, tranquilo, como siempre. Después de que se fuera a su habitación, me quedé allí con el plato a medio comer. Él se dio cuenta. «¿Está todo bien?», me preguntó sin siquiera levantar la vista de su vaso de zumo. Me tomó un momento responder. Luego respiré hondo. «¿Has estado saliendo mucho con Camila?». Arqueó una ceja. «¿Qué quieres decir?». «Como heladería, panadería, farmacia. ¿Hay algo que me estén ocultando?». Su expresión no cambió. Solo esbozó una breve sonrisa, de esas que destilan arrogancia. «¿Qué insinúas?», pregunté. «¿Por qué me dicen que andan solos por ahí de una forma que no me parece normal? Y me estás contando historias diferentes». Fernando se rió. Se rió como si hubiera contado un chiste mediocre. «Ah, ahí lo tienes. ¿Ahora es así? ¿Vas a escuchar chismes de una vecina que no tiene nada mejor que hacer con su vida? No era solo una vecina. Eran dos personas diferentes. En 2 días. Y ya sabes cómo es Camila. No miente fácilmente. Pero sus versiones tampoco cuadran». Se recostó en el sofá, cruzó los brazos y me miró con ese aire de superioridad que siempre me silenciaba. «Esto es ridículo. ¿Ahora tienes celos de tu propia hija? ¿De verdad? ¿De verdad vas a hacer ese papel?». Me quedé helada. «Solo quiero entender qué pasa, porque algo anda mal, y no soy tonta». «Te estás volviendo paranoica», dijo, con un tono ya más frío. «Siempre has tenido la costumbre de ver problemas donde no los hay. Siempre estás estresada, siempre cansada, y ahora lo estás proyectando en mí, en nosotros. ¿Quieres que deje de ser amable con Camila? ¿Es eso lo que quieres? ¿Amable? Fernando, tu forma de hablar no suena a amabilidad. Parecía otra cosa». Se levantó despacio, dejó caer el vaso en el fregadero sin mirarme, y, antes de subir las escaleras, soltó. «Si sigues con esta locura, acabarás destruyendo la poca armonía que queda en esta casa. Entonces no digas que fui yo». Me quedé allí, inmóvil. El sonido del vaso al golpear el fregadero aún resonaba en la cocina. Quería gritar. Quería que confesara, que lo admitiera. Quise explicara, pero hizo exactamente lo que los hombres como ellos saben hacer: darle la vuelta a la tortilla. Pintó de loca, de exagerada, de celosa. Y por unos minutos yo misma lo creí. Me odié por sospechar, me culpé. Pero esa noche yacía en la cama sabiendo, por primera vez con certeza, que algo estaba pasando, y que él ya no tenía miedo de ocultarlo. Intenté evitarlo. Lo juro por todo lo que intenté. Pasé días tragándome la ira, intentando convencerme de que todo era exagerado, de que mi cabeza me estaba jugando una mala pasada, de que a los vecinos les encanta ver problemas donde no los hay. Pero cada conversación que tenían, cada risa entre ellos cuando llegaba a la habitación, cada mirada que no podía descifrar, todo se acumulaba en mi interior, como si mi propio cuerpo gritara una respuesta que mi mente aún no quería aceptar. Hasta que un día, entré en casa y los oí reír en la cocina. Una risa baja, íntima y apagada. El tipo de risa que no encaja entre un padrastro y una hijastra. El tipo de risa que, viniendo de esos dos, me daba asco. Cuando me di cuenta, ya me sudaban las palmas de las manos y el corazón me latía a 1000, como si estuviera a punto de hacer una locura. Pero no. Respiré hondo. Entré.
Enseguida guardaron silencio. Camila con la cara pegada al móvil, Fernando bebiendo agua como si nada. Pero sus miradas no mentían. Esa noche llamé a la puerta de su habitación. Era tarde. Estaba tumbada en la cama, con la lámpara encendida y los auriculares puestos. Me quité los auriculares con calma, me senté en el borde de la cama y le hablé directamente. Necesito saber qué pasa entre tú y Fernando. Camila frunció el ceño, sin siquiera intentar ocultar su aburrimiento. Oye, ¿qué pregunta es esa? Una pregunta que debería haber hecho hace mucho tiempo. Quiero saber qué pasa entre ustedes dos, y quiero la verdad, Camila. Soltó una risa seca y burlona, como si yo fuera la persona más ridícula del mundo. ¡Ay, mamá, ¿en serio? Te estás volviendo loca, ¿verdad? Te estoy mirando, y sé cuando mientes. Así que dime, ¿hay algo entre ustedes dos? Me miró fijamente. Su rostro cambió, del aburrimiento hacia algo más cínico, y entonces, como si ya no quisiera ocultarlo, lo soltó. Fría, descarada. Ojalá, dijo, levantando una ceja. Está bueno. Fue como si me apuñalaran. Me quedé helada. La cara me ardía, se me heló el cuerpo. La sangre me corrió tan rápido que me temblaron las manos. Me miró con esa mirada desafiante, como si hubiera ganado, como si disfrutara viendo mi reacción. ¿Qué dijiste? Encogió de hombros con la mayor naturalidad posible. Oye, solo decía la verdad. ¿Me lo preguntaste? ¿Estás diciendo que quieres a mi marido? Te digo que si él me quisiera no lo pensaría dos veces. Lo sabes, todo el mundo ve cómo es. Incluso tú lo sabes. ¿O vas a fingir que no te das cuenta de que es 1000 veces más interesante que los niños que ves por aquí? Di un salto. Tuve que contener las ganas de gritar, de sacudirla por los hombros, de romperlo todo en esa habitación. Pero lo único que pude hacer fue apoyarme en la pared e intentar respirar. ¿Tienes idea de lo que estás hablando? ¿Tienes idea de lo que significa esto? Se cruzó de brazos, todavía tumbada, como si yo fuera la desequilibrada. No pasó nada, todavía, pero si pasa, no será toda su culpa, y tampoco será por la fuerza. Y ni se te ocurra venir con esa charla moral, porque te has pasado la vida diciéndome qué hacer, cómo actuar, quién podía y quién no podía ser, porque ahora soy adulta, madre, y hago lo que quiero. Fue en ese momento que me di cuenta de que no se arrepentía. No veía nada malo. No había ni una pizca de culpa. Al contrario, había provocación. Había un deseo de destruir, de ponerme a prueba, de tomar lo que era mío solo para demostrar que podía. Salí de la habitación en silencio. Si me hubiera quedado allí 2 minutos más, podría haber hecho algo de lo que me arrepentiría. Cerré la puerta de mi habitación con llave y me derrumbé. Lloré como no había llorado en años. Lloré de odio, de asco, de vergüenza. Pero sobre todo, lloré porque finalmente comprendí que había perdido el control. Que no era solo él. Era ella también. Y que esa guerra, silenciosa hasta ahora, realmente había comenzado. Al día siguiente me desperté con los ojos hinchados y el alma vuelta del revés. Pasé toda la mañana intentando actuar con normalidad, pero todo dentro de mí se derrumbaba. Camila se encerró en su habitación como si nada hubiera pasado. Fernando se fue temprano, diciendo que iba a encargarse de unos asuntos pendientes sin mirarme. El silencio entre nosotros era ensordecedor. Necesitaba respirar. Necesitaba salir de esa casa antes de volverme completamente loca. Agarré mi bolso y fui a buscar a la única persona que aún podía escucharme desahogarme sin juzgarme. Mi amiga de la infancia, Vanessa. Vanessa siempre ha sido de esas mujeres que no se andan con rodeos. Escéptica, directa, lo opuesto a mi naturaleza más reservada. Y por eso, sabía que si le contaba lo que pasaba, me diría lo que necesitaba oír, aunque me doliera. Llegué a su casa todavía un poco aturdida. Me miró sobresaltada al abrir la puerta. ¡Por Dios! ¿Qué te ha pasado? Estás pálida. Me senté en su sofá y me derrumbé. Las palabras salieron atropelladas, entre sollozos y vergüenza. Se lo conté todo. Lo que oí, lo que vi, lo que sentí. Y finalmente, con voz temblorosa, le confesé lo que más me dolía. Creo que mi hija me está robando a mi hombre, Vanessa. Y lo peor es que no lo niega. Lo desea. Lo dijo. Lo desea. Vanessa me miró en silencio unos segundos. Luego negó con la cabeza lentamente. Vale, pero espera. ¿Y él qué? Porque por lo que me cuentas, este tipo tampoco se comporta como un marido, ¿verdad? Lo sé, murmuré pasándome las manos por la cara. Pero es mi hija, yo la crié. Nunca imaginé que sería capaz de esto. Es como si intentara hacerme daño a propósito. ¿Y qué hace? ¿Dejándola? ¿Alimentando esto? ¿Por qué? Lo siento, amiga, pero tiene casi 50 años. No es idiota. Sabe perfectamente lo que hace. Me llamó loca, confesé con un sabor amargo en la boca. Me dijo que me lo estaba inventando, que estaba desequilibrada. Y lo peor es que por un momento me lo creí. Vanessa se levantó, se paseó de un lado a otro y luego se sentó a mi lado, agarrándome la mano con fuerza. Escucha, tu hija puede estar perdida, puede estar llena de confusión, puede que incluso tenga un toque de perversidad en todo esto. Pero él es el adulto. Él es el hombre al que dejas entrar en tu casa. Si de verdad te respetara, él se habría distanciado de ella a la primera mirada extraña. Te lo habría dicho. Habría puesto límites. Pero al parecer le gustaba el juego.
Y eso lo convierte en un sinvergüenza. Respiré hondo, absorbiendo esas palabras como si fueran un puñetazo y un abrazo a la vez. Nos quedamos en silencio durante unos minutos. Luego me levanté con un nudo en el pecho. Me voy a casa. Necesito mirarlos a los dos a los ojos. Poner fin a esto. Cueste lo que cueste. Me abrazó fuerte y me deseó valor. Y luego me fui, con el corazón apesadumbrado pero decidido. Llegué a casa y lo primero que sentí fue silencio. Un silencio extraño. Ausente. Ni el sonido de la tele ni pasos arriba. Nada. Corrí arriba y llamé a Camila. No hubo respuesta. Fui a nuestra habitación. Vacía. Su armario, vacío. Zapatos, camisas, todo había desaparecido. Fui a su habitación. Y allí, tumbada en la cama, estaba la confirmación de lo que más temía. Una nota. Me temblaban las manos al leerlo. ¿Mamá? Sé que nunca lo entenderás y quizá nunca me perdones, pero tengo que ser sincera. Me enamoré. No fue planeado. No fue a propósito. Simplemente pasó. Y él siente lo mismo. Me voy con Fernando. No intentes encontrarnos. Por primera vez me siento viva. Camila. Me fallaron las rodillas. Sentí que el suelo desaparecía. Solté un grito ahogado de dolor y desesperación. Como si todo dentro de mí hubiera explotado de golpe. Caí al suelo de aquella habitación como una madre que pierde a su hijo. Pero lo que perdí fue aún peor, porque no la secuestraron. Ella eligió. Y no solo me arrebató a mi hija, me arrebató mi confianza, mi dignidad, mi cordura. Y ahora, todo lo que quedaba era el silencio de aquella casa vacía. Y la nota. Como una puñalada escrita a mano. Pensé que la nota había sido el fondo del barril. Pensé que no había mayor dolor que perder a tu propia hija por tu propio marido. Pero el dolor tiene niveles. Capas. Y justo cuando crees que ya no puede doler, la vida te demuestra que sí. Que aún queda un ápice de dignidad por destrozar. Y eso fue exactamente lo que pasó esa mañana. Mi teléfono vibró. Un número desconocido. Tenía un sueño ligero, como quien nunca descansa del todo, con los ojos hinchados de tanto llorar estos últimos días. Cogí el teléfono esperando cualquier cosa menos lo que llegó. Cuando abrí el mensaje, mi corazón literalmente se paró por un segundo. Era una foto. Camila, tumbada en una cama, con las sábanas subidas hasta la cintura, el pelo suelto y esa sonrisa que conocía tan bien, pero que ahora parecía pertenecer a otra persona. Su rostro pegado al pecho desnudo de Fernando. Él también sonreía, su brazo alrededor de su cintura. Los dos, juntos, íntimo, orgulloso. Y lo más cruel, con la mirada de alguien que sabía exactamente el impacto que tendría esa imagen. Junto a la foto, un breve, casi cínico pie de foto. Mamá, solo quería que supieras que estoy bien. Estamos bien, cuídense. No pude reaccionar de inmediato. Me quedé quieto. Celular en mano sin pestañear, sintiendo desaparecer el suelo. Se me revolvió el estómago. Se me cortó la respiración. Sentí un hormigueo en el cuerpo, como si el mundo entero me aplastara por todos lados. Cuando me di cuenta ya estaba en el suelo, temblando, llorando en silencio como si ya no tuviera fuerzas ni para gritar. Verlo fue peor que oírlo. Fue peor que la nota. Porque ahora no era solo una posibilidad, una idea horrible. Era real, visible, estaban juntos, en la cama. Y ella tuvo la audacia de enviármelo. Quería que lo viera. Que lo supiera, que lo sintiera. Lloré durante horas. Grité de rabia. Golpeé las almohadas, el colchón, tiré el celular contra la pared. Me arrastré hasta la cocina, agarré un vaso de agua y lo tiré al suelo. Entonces me senté allí, sobre las baldosas frías, con los pedazos a mi alrededor. E irónicamente así me sentí. Un montón de pequeños, doloridos e inútiles pedazos. Pero lo peor, era saber que no podía hacer absolutamente nada. Ella tenía más de 18 años. No era un delito. No podía denunciarla. No había nadie que me respaldara legalmente. La gente fruncía el ceño, susurraba, sentía asco, pero al final, solo era otra mujer reemplazada. Solo que, en este caso, no por ninguna otra mujer, sino por mi propia hija. La hija que crié sola. La que alimenté, la que defendí. La que abracé cuando tenía fiebre. La que ayudé a elegir un vestido para el baile del colegio. La hija que una vez dijo que lo era todo para ella. Ahora no era nada. Pasé semanas en ese estado. No comía bien. Dormía mal y me negaba a salir. La casa se convirtió en una tumba. Su ropa seguía en el cesto y no me atrevía a tirarla. Su olor seguía en la almohada. A veces cogía el móvil y volvía a abrir la foto, como para castigarme. Y me dolía cada vez. Como si fuera nueva. Como si fuera la primera vez. Vanessa intentó ayudarme. Llamaba casi a diario. Me decía que debía reaccionar. Pero no podía. Porque el dolor no era solo por el hombre que me traicionó. Era por la hija que me abandonó, que me dio la espalda, que eligió hacerme daño, sabiendo exactamente lo que hacía. Y cuanto más pensaba en ello, más se transformaba el dolor en algo más. La tristeza daba paso a otra emoción, más cruda, más ácida, más feroz. Odio. Un odio silencioso, nacido entre lágrimas. Un deseo de venganza que crecía lentamente, alimentado por cada recuerdo, cada olor, cada vacío que dejaron en mi vida. No era una venganza de telenovela. No era sangre en sus ojos.
Era algo más frío, más tranquilo. Quería que ella sintiera lo que yo sentía, que un día amaría a alguien con todo su corazón y sería traicionada, por alguien en quien confiara más que en nada, por alguien que creyera que nunca sería capaz de hacerle daño. Solo entonces tal vez entendería lo que me hizo. Pero la vida tiene sus tiempos, y nunca se detiene. Con el tiempo, mi dolor se convirtió en un caparazón. La ira me levantó del sofá. Un día me miré al espejo y apenas me reconocí. Estaba delgada, pálida, con ojeras. Y sin embargo, en ese reflejo había un brillo. Un poco de mí, una chispa, algo que no podían borrar. Empecé a salir. Primero al supermercado, luego al parque. Un día acepté ir a un café con Vanessa. Al siguiente me hice la manicura. Cambié las sábanas. Doné algo de ropa. Me cambié el corte de pelo. Dejé de abrir viejos mensajes. Y cuando su nombre apareció en la pantalla, no respondí. Era como si, poco a poco, recogiera cada pieza que dejaron atrás y reconstruyera una versión de mí que nunca conocieron. Una versión más dura, más fuerte y más preparada. ¿Todavía duele? Sí, cada día. Pero ahora puedo levantarme. Y en el fondo sé que ella todavía aprenderá. Que los amores construidos sobre la traición no duran. Que un hombre que engaña una vez engaña de nuevo. Y que una madre cuando perdona sana, pero cuando no perdona sobrevive. Y espera. Porque un día caerá. Y cuando caiga recordará a la mujer que pisó para levantarse. Y sentirá. Lo sentirá todo. Tal como yo lo sentí. El tiempo pasó. Lentamente, dolorosamente, como si cada día arrastrara consigo el resto de lo que era. Pero también pasó de forma constante. Y con el tiempo me reconstruí. Las heridas no desaparecieron, pero sanaron. Y aunque algunas todavía dolían en los días de silencio, aprendí a vivir con ellas. Cambié de trabajo, redecoré la casa, fui a terapia, respiré hondo 1000 veces. Empecé a cuidarme como nunca antes. Por primera vez viví para mí. Y estaba en paz, hasta que ella regresó. Era un martes por la mañana. Acababa de hacer café, la radio sonaba una vieja canción, y el sol entraba a raudales por la ventana de la cocina. Todo estaba en calma, hasta que sonó el timbre. Fui a abrir. Y allí estaba ella. Camila. Con una barriga notable, protuberante, quizás 7 u 8 meses. Cansada, abatida, con los ojos hundidos y el orgullo roto. Me miró con la misma cara de pequeña, disculpándose por romper algo, solo que ahora había roto mucho más que un vaso. «Mamá», dijo con voz ronca, vacilante. No respondí. Me quedé mirando. Respiró hondo y continuó. «Sé que me odias. Sé que lo destruí todo, pero él me dejó. Cuando supo que estaba embarazada, dijo que no quería eso para su vida. Desapareció. Dejó las facturas, las deudas, el alquiler. Y a mí no tengo a nadie más». Todavía sin palabras me crucé de brazos. Pensé que tal vez seguías siendo mi madre. ¿Y podrías ayudarme? Me hirvió la sangre. «¿Mamá?», pregunté en voz baja, firme. «¿Soy madre otra vez?». Bajó la mirada. «Siempre lo fuiste. Estás destinada a ser madre, madre. Pase lo que pase». No respondí, di un paso al frente. «Ahora eres madre. Tomaste tus decisiones. Destruiste nuestro hogar, nuestra familia, mi vida. Y ahora que el juguete que robaste está roto, ¿vienes corriendo pensando que te voy a acoger? No sabía que me iba a abandonar». «¿Y qué creías? ¿Que un hombre de casi 50 años que deja a su esposa por su hijastra sería un príncipe azul? ¿Que sería amor verdadero? ¿Pensabas que iba a criar a un bebé contigo como si nada hubiera pasado? Lo destruiste todo, Camila. ¿Y ahora quieres que te abrace?». Empezó a llorar. «Lo siento. Solo quiero ayuda. No tengo a nadie. Tú no la tienes porque te distanciaste de todos, porque te empeñaste en humillarme. Me provocaste. Me enviaste una foto tuya acostada con él, ¿recuerdas? Esa fue tu elección. Ahora espera. Porque ya no te considero mi hija». Me miró como si le hubieran dado una bofetada. «¿Tú? ¿Me vas a dar la espalda así?». «No. Me diste la espalda hace mucho tiempo. Solo te estoy devolviendo el gesto. Sobreviví sin ti. ¿Y ahora vas a aprender a sobrevivir sin mí?». Intentó acercarse. Di un paso atrás. «¡Sal de aquí!». «Ordena tu vida. Querías ser un adulto para tomar tus propias decisiones. Ahora sé un adulto para lidiar con las consecuencias. Criarás a este niño con el mismo coraje que tuviste para traicionarme. Porque aquí te has ido». Ella se quedó allí, llorando, esperando a que vacilara. Pero no vacilé. Cerré la puerta, lentamente, sin gritar, sin drama, con la calma de quien lo ha perdido todo una vez y no tiene la intención de perderlo de nuevo. Esta vez fue definitivo. Esta vez fui yo quien le dio la espalda. Hay días en que me despierto antes del amanecer y miro al techo, preguntándome cómo terminó todo donde terminó. Porque la verdad es que, incluso después de todo el dolor que tragué en silencio, la humillación, la ira, el desprecio, lo que más duele, lo que quema más profundo en mi pecho, no fue perder a un hombre, fue perder a una hija. Nunca imaginé que escribiría esa frase. Nunca imaginé que la diría en voz alta, ni siquiera a mí misma. Pero es cierto. Es un dolor incomparable. No es una traición común. Es una especie de ruptura que te desgarra, porque no existe un hijo ni una madre. El vínculo es de sangre, de alma, de vida. Y aún así ella logró cortarlo. No con un cuchillo,
sino con decisiones, palabras, acciones, frialdad. Ver a Camila con Fernando fue suficiente para destruirme una vez. Verla mirarme a los ojos, sin remordimientos, desafiándome, provocándome, eso sacudió todo en lo que creía, pero lo peor estaba por venir. Su regreso más tarde con su hijo en brazos, y aún así, pensó que la recibiría con los brazos abiertos. Como si nada hubiera pasado, como si el simple hecho de ser mi hija borrara todo el veneno que derramó sobre mí. Y, mira, decirle que no fue una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. Decirle que no a una hija embarazada. Decirle que no a alguien que llevaba a mi nieto en su vientre. Eso me destrozó. Porque por mucho que quisiera odiarla para siempre, por mucho que me dijera a mí misma que ya no era mi hija, al ver ese rostro cansado, esa barriga redonda, por un instante, todo me estremeció. Una parte de mí quería abrazarla, quería proteger a ese bebé, quería ofrecerle lo que ella me negó cuando decidió destruirme. Pero no pude. Porque si me hubiera rendido no habría aprendido nada. Habría crecido creyendo que puede pisotear a cualquiera y que el amor de una madre es eterno, incondicional e inmune a cualquier traición. Pero el amor de una madre también es humano. También sangra. También se agota. Necesitaba mirarla y recordar cada lágrima que derramé. Cada noche que pasé en silencio, preguntándome dónde me equivoqué. Necesitaba recordar el sonido de mi propia voz, ahogada en mi pecho, cuando recibí esa foto, cuando leí esa nota. Cuando escuché de sus labios lo atractivo que era y que si la quería, no lo pensaría dos veces. Y lo entendí. No era una chica inocente que cayó en el juego de un hombre mayor. Era una mujer, que tomó una decisión. ¿Quién sabía lo que hacía? Y ahora, embarazada, quería que yo arreglara el daño. Quería que salvara lo que ella misma se había empeñado en destruir. Decirle que no me iba a ir. Me destrozó de nuevo, pero era necesario. Porque a veces, el mayor acto de amor que podemos hacer es dejar que alguien coseche lo que siembra. Es dejar que viva con las consecuencias. Es decir, ahora estás solo. Y eso fue lo que hice. No por crueldad, sino por supervivencia. Hoy sigo intentando mantenerme en pie. No estoy hecho de hierro. A veces todavía sueño con ella de niña, durmiendo en mi regazo. A veces imagino la cara del bebé, un nieto que tal vez nunca conozca. Y duele. Duele más que cualquier cosa que Fernando me haya hecho, porque puedo olvidarlo. Pero ella era una extensión de mí, y sin embargo era necesario. Porque si quería perdón, habría empezado con arrepentimiento, no con justificaciones. Si ella hubiera querido aceptación, habría llegado con la verdad, no con exigencias. Si yo hubiera querido reencontrarme con ella, habría aprendido el valor de la ausencia. Pero llegó, esperando otra oportunidad, sin mostrar ningún signo de cambio. ¿Y yo? Finalmente aprendí que amar a alguien no se trata de aceptarlo todo. Se trata de saber cuándo cerrar la puerta. Incluso con el corazón roto, la vida continuó. No como antes. Nunca como antes. Pero de una manera nueva, silenciosa, más sólida. El dolor todavía existe, es cierto. Nunca se fue del todo. Pero hoy ya no me paraliza. Me moldea. Me recuerda lo que superé. Me recuerda que estoy viva, de pie, y que sigo caminando incluso después de todo. Hoy mi casa es diferente. Redecoré todo. Cambié los muebles, pinté las paredes, tiré todo lo que me los recordaba. Incluso los rincones de la casa parecen respirar de otra manera. Ligeramente. En paz. Por primera vez en muchos años mi hogar es solo mío. No hay pasos que me asusten, ni risas fingidas, ni miradas silenciosas al cruzar el pasillo. Solo estoy yo y mi paz. Trabajo, cuido mi salud, tengo mis pequeñas rutinas, mis cafés con Vanessa, mis momentos de silencio, que ahora no duelen tanto. He aprendido a ser autosuficiente, a no esperar nada de nadie, y eso, por duro que parezca, ha sido liberador. ¿Y a ellos? Bueno, la vida también les pasó factura, como siempre. Fernando, según un conocido en común, vive en una pensión barata en un barrio remoto. Va de un trabajo a otro sin parar, sin encontrar estabilidad. Su encanto, ese mismo encanto que lo cubría como una armadura brillante, ya no cautiva a nadie. Es viejo, está cansado, solo. El tipo de hombre que una vez se creyó irresistible, pero que ahora nadie quiere cargar con él. Intentó contactarme una vez. Un mensaje corto y falso, disculpándose. Lo bloqueé de inmediato. No respondí, porque no hay nada que pueda decirle que compense lo que hizo. Y sinceramente ni siquiera quiero que lo compense. Es solo un capítulo cerrado. Un hombre que ya no me evoca nada. Y Camila tuvo un destino que ella misma eligió. Supe por una excompañera de clase que vive con una tía lejana, la misma con la que apenas hablaba de pequeña. Nació el bebé, un niño. Y dicen que siempre está pidiendo ayuda en redes sociales, vendiendo cosas usadas para comprar pañales y leche. Fernando ha desaparecido por completo de su vida. Sin pensión, sin conexión, nada. Ahora entiende lo que es ser abandonada. Lo que es necesitar a alguien y no tener a nadie. No la he vuelto a ver. No me ha vuelto a buscar. Quizás por orgullo. Quizás porque entendió que conmigo la puerta ya no se abre. O quizás porque sabe que verme significaría enfrentarse a lo que ella hizo. Y eso quizás duele más que cualquier rechazo.
A veces cuando voy por la calle y veo a una joven con un bebé en brazos, me pregunto si será ella. Me pregunto si el niño se parece a mí, si heredó algo de mí, pero solo fue por unos segundos. Porque he aprendido a no aferrarme a preguntas sin respuesta. La vida me lo enseñó de la forma más cruel posible. Seguí adelante, y aunque me falta una parte, aunque enterré algo que debía durar para siempre, sigo segura de que hice lo necesario, que puse mis límites donde nadie más se atrevió, que amé hasta donde pude, y cuando el amor se convirtió en dolor, elegí salvarme. Hoy duermo en paz, y nadie me lo volverá a arrebatar. Un mensaje corto y falso pidiendo disculpas. Lo bloqueé de inmediato. No respondí, porque no hay nada que pueda decirle que compense lo que hiciste. Y honestamente, ni siquiera quiero que lo haga. Es solo un capítulo cerrado, un nombre que ya no evoca nada en mí. Y Camila, el destino de Camila fue suyo. Se enteró, por una excompañera de clase, de que está viviendo como invitada en casa de una tía lejana, la misma con la que apenas hablaba cuando era más pequeña. Nació el bebé, un niño. Y dicen que siempre está pidiendo ayuda en las redes sociales, vendiendo cosas usadas para pagar pañales y leche. Fernando ha desaparecido por completo de su vida, sin pensión alimenticia, sin conexión, nada. Ahora entiende lo que es ser abandonada, lo que es necesitar a alguien y no tener a nadie. No la he visto desde entonces. No me has vuelto a buscar. Tal vez por orgullo. Quizás porque entendiste que conmigo la puerta ya no se abre. O quizás porque sabe que verme significaría enfrentar lo que ella hizo. Y eso quizás duele más que cualquier rechazo. A veces cuando voy por la calle y veo a una joven con un bebé en brazos, me pregunto si será ella. Me pregunto si el niño se parece a mí, si heredaste algo de mí. Pero son solo unos segundos, porque ya aprendí a no aferrarme a preguntas sin respuesta. La vida me enseñó esto de la manera más cruel posible. Seguí adelante. Y aunque falte una parte de mí, aunque haya enterrado algo que debía durar para siempre, sigo seguro de que hice lo necesario. Que puse mis límites donde nadie más tuvo el coraje de hacerlo. Que amé hasta donde pude. Y cuando el amor se convirtió en dolor, elegí salvarme. Hoy duermo en paz. ¿Y eso? Nadie me lo volverá a arrebatar. Un mensaje corto y falso pidiendo disculpas. Lo bloqueé de inmediato. No respondí. Porque no hay nada que pueda decirle que compense lo que hiciste. Y, honestamente, ni siquiera quiero que lo haga. Es solo un capítulo cerrado. Un nombre que ya no evoca nada en mí. Y Camila, el destino de Camila fue suyo. Se enteró, por una excompañera de clase, de que está viviendo como invitada en casa de una tía lejana, la misma con la que apenas hablaba cuando era más pequeña. Nació el bebé, un niño. Y dicen que siempre está pidiendo ayuda en las redes sociales, vendiendo cosas usadas para pagar pañales y leche. Fernando ha desaparecido por completo de su vida, sin pensión alimenticia, sin conexión, nada. Ahora entiende lo que es ser abandonada, lo que es necesitar a alguien y no tener a nadie. No la he visto desde entonces. No me has vuelto a buscar. Tal vez por orgullo. Quizás porque entendiste que conmigo la puerta ya no se abre. O quizás porque sabe que verme significaría enfrentar lo que ella hizo. Y eso quizás duele más que cualquier rechazo. A veces cuando voy por la calle y veo a una joven con un bebé en brazos, me pregunto si será ella. Me pregunto si el niño se parece a mí, si heredaste algo de mí. Pero son solo unos segundos, porque ya aprendí a no aferrarme a preguntas sin respuesta. La vida me enseñó esto de la manera más cruel posible. Seguí adelante. Y aunque falte una parte de mí, aunque haya enterrado algo que debía durar para siempre, sigo seguro de que hice lo necesario. Que puse mis límites donde nadie más tuvo el coraje de hacerlo. Que amé hasta donde pude. Y cuando el amor se convirtió en dolor, elegí salvarme. Hoy duermo en paz. Y eso, nadie me lo volverá a arrebatar. La vida me enseñó esto de la forma más cruel posible. Seguí adelante. Y aunque me falta una parte, aunque enterré algo que debía durar para siempre, sigo adelante con la certeza de que hice lo necesario. Que puse mis límites donde nadie más se atrevió. Que amé hasta donde pude. Y cuando el amor se convirtió en dolor, elegí salvarme. Hoy duermo en paz. Y nadie me lo quitará jamás. La vida me enseñó esto de la forma más cruel posible. Seguí adelante. Y aunque me falta una parte, aunque enterré algo que debía durar para siempre, sigo adelante con la certeza de que hice lo necesario. Que puse mis límites donde nadie más se atrevió. Que amé hasta donde pude. Y cuando el amor se convirtió en dolor, elegí salvarme. Hoy duermo en paz. Y nadie me lo quitará jamás.